el día de hoy el tema que vamos a tocar va a ser eh, los tipos de datos que corresponden a las fechas y el tiempo y algunas funciones que nosotros podemos utilizar para operar sobre estos tipos de datos, ¿verdad? Solo para recordarles ayer lo que habíamos visto era, recuerden que estamos trabajando con la base de Adventure Wars. En esta instancia, dame un chance, vamos a cambiar. Deme un chancecito, vamos a cambiar acá. Aquí, perfecto. Para lo que habíamos visto ayer es que nosotros en la estructura que tenemos del select, nosotros podemos operar con los distintos campos eh, de acuerdo a lo que necesitemos, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos operar dos columnas, nosotros podemos aplicar pues lo que son operaciones aritméticas como sumas, multiplicaciones, divisiones, y sobre eso realizar cálculos sobre campos que se encuentren almacenados. Eh, una de las cuestiones muy importantes que tenemos que también aprender a utilizar, me voy a ubicar en esta tabla, es el tema del manejo de las funciones. En general, una función eh, que nosotros vamos a utilizar, la podemos utilizar ya sea para extraer algo, ya sea que la utilicemos para alguna columna que nos devuelva algún valor, o también las podemos utilizar en las distintas secciones del select, ya sea en el where, ya sea en un join, ya sea para extraer algún dato y mostrarlo. Estos se pueden colocar en distintas partes. En SQL Server ya vienen predefinidas muchas funciones que nos hacen cierto trabajo. Hay funciones, hay dos categorías, funciones que son escalares y funciones que son de tipo tabla. Las que vamos a ver nosotros son funciones escalares. ¿Qué significa eso? Un escalar, pues, es básicamente un valor. Entonces, esa función, nosotros le damos ciertos parámetros y eso va a realizar su correspondiente función y nos va a devolver un valor. Por ejemplo, una función que nosotros podemos utilizar para el manejo de cadenas es una que se llama write. Esta función ya viene predefinida y lo que nos hace es que nos devuelve o corta una cadena. Voy a colocarles, por ejemplo, este, para que lo miren acá. Si yo quisiera, por ejemplo, cortar esto para mostrarlo y que solo se me muestre esto de este campo, o digamos las primeras dos posiciones, entonces yo tengo una función que se le conoce como, bueno, en este caso sería left, ¿verdad? Que vamos a empezar de izquierda a derecha y vamos a tomar dos posiciones. Entonces, si utilizamos esa función y le mandamos estos datos, lo que va a hacer él, vamos a hacerla acá, es que va a tomar este valor, va a tomar este valor y le va a tomar y le va a cortar esas dos posiciones. Entonces vean el resultado que tienen acá. Es SO, ¿verdad? Que corresponde a las primeras dos posiciones. Esta es una función que opera sobre cadenas o algún tipo de dato equivalente y lo que hace es que corta dos posiciones de esa cadena de caracteres. Esto nosotros lo podemos utilizar para operar sobre columnas y no solamente tenemos, bueno, tenemos un catálogo de funciones que tienen
o que tienen distinta funcionalidad, ya sea para operar cadena de caracteres, ya sea para operar sobre números o ya sea para operar sobre las fechas. Básicamente, tienen que entender, digamos, tres cosas de las funciones. Primero, ¿qué es lo que hace esa función? ¿Cuál es su objetivo? Entonces, por ejemplo, en este caso, la función left lo que hace es que corta ciertas cadenas de caracteres de una cadena de caracteres que nosotros le proporcionemos. En este caso, lo otro que tienen que entender después del nombre es los parámetros que recibe. Entonces, todo lo que está acá en esta parte que está encerrada entre paréntesis son los parámetros. Entonces, los parámetros que recibe, pues tienen una descripción. Si yo, por ejemplo, aquí en la ayuda, yo coloco el primer paréntesis, él me va a decir cuál es el tipo de datos que recibe y cuál es cuál es cada uno, la descripción de cada uno de los parámetros que recibe, ¿verdad? Y cuál es su tipo de dato. En este caso, el primer parámetro es una expresión. Bueno, eso de las expresiones las vamos a hablar después. Básicamente, en nuestro caso, lo podemos utilizar con un campo o un valor, así como yo se lo di ya directo. Y una vez dado ese dato, o sea, este es básicamente una expresión. Y el siguiente parámetro en este caso es el número de caracteres que yo quiero que corte hacia la derecha, vea hacia la izquierda, perdón. Entonces, en este caso, me aparece el resultado. Entonces, otra función, right. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto va a cortar de derecha a izquierda. Entonces, lo que me va a mostrar va a ser ese. ¿Sí? Entonces, la otra cosa que deben de entender es cuál es el valor que me retorna. En este caso, lo que me va a retornar es otra cadena de caracteres. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a tener un gran catálogo de funciones a nuestra disposición para hacer para operar sobre distintas necesidades que nosotros tengamos. ¿Sí? Entonces, dada esta introducción, en este momento donde vamos a aplicar el uso de las funciones, va a ser para mostrar información. Como les digo, esto ustedes lo pueden utilizar también para filtros, también para agrupaciones, para filtros después de agrupaciones con el Javi. Por los momentos ahora lo vamos a utilizar para mostrar información. ¿Por qué hago esa mención? Para que no se limiten a que el uso de funciones es únicamente para mostrar datos, sino que también se pueden hacer o se pueden utilizar en otros lugares del Select. Bien, una de las herramientas poderosas que tenemos a nuestra disposición son estas funciones de fecha y tiempo. Recordar que los tipos de datos, fecha y tiempo, pues cada uno tiene su significado. El tipo de dato date maneja lo que son fechas, o sea, año, mes y día en distintos formatos, ¿verdad? De distintas regiones. Y tiempo, lo que me maneja son valores que corresponden al tiempo como tal, horas, minutos, segundos y nanosegundos. Entonces, todas estas funciones que vamos a utilizar deben de operarse o los parámetros que reciben van a ser van a ser de este tipo de datos, ya sea date o ya sea time, o ya sea también un tipo de dato que se llama datetime, que corresponde a la combinación de estos dos, fecha y hora. Acá yo les coloqué un link, ustedes lo pueden ver en la plataforma para que tengan la descripción de todas estas funciones. Vamos a ver las más comunes, ¿verdad? Bien, antes de continuar con esa parte hay que entender un poquito los tipos de datos. Como les mencionaba, tenemos tipos de datos date y time y
pues básicamente este es el listado de todos los datos que tenemos, de todos los tipos de datos que nosotros podemos manejar. Bien, empezando por el tiempo, que es un tipo de dato, ustedes ven que se le coloca un formato. Ese formato es la nomenclatura general de cómo va a estar representado el tipo de dato cuando se almacene. En este caso, nosotros tenemos horas, minutos, segundos y nanosegundos, y acá ustedes pueden ver que tiene una precisión correspondiente a todos estos n que tiene acá. ¿Cuál es el rango de almacenamiento? Pues va a ser de 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, 0 nanosegundos, hasta 23 horas, 59 minutos, 59 segundos y todo ese número que tienen ahí de nanosegundos. La precisión es aproximadamente 100 nanosegundos. Por otro lado, bueno, o cómo se vería un tipo de dato del tipo time. Creo que acá hay una fecha. Al almacenarse ese tipo de datos, ustedes lo van a poder ver parecido a lo que tenemos acá. Voy a copiar este valor y básicamente sería, si solamente tienen el tipo de dato que corresponde a tiempo, se mostraría de esa manera. En este caso, o puede tener otros valores, ¿verdad? Puede ser que acá tengamos 0,6. Son horas, minutos, segundos y nanosegundos. Este puede ser un valor válido también, ¿verdad? Que corresponde a un valor de tiempo. Bien, por otra parte, nosotros también tenemos un tipo de dato llamado date. El date también tiene su respectivo formato que corresponde, la Y de años, M de meses, ven que es M mayúscula, todo esto es mayúscula, ¿verdad? Para poder diferenciarla de los minutos también, para que no haya esa confusión. Entonces la Y significa que está un formato de 4 posiciones para el año, 2 posiciones para el mes y 2 posiciones para el día. Puede hacer que al momento de almacenar, depende de cómo esté configurado el servidor, la manera en cómo les muestre estos datos sea diferente. En este caso, pues la nomenclatura o el formato que tenemos nosotros, si ustedes pueden ver, corresponde a 4 posiciones, disculpen, 4 posiciones para año, 2 posiciones para mes y 2 posiciones para día. Para tiempo tenemos la hora, minutos, segundos, con una precisión de 3 posiciones para los nanosegundos, ¿verdad? Esto es la representación general. ¿Cuál es el rango que tenemos nosotros para poder almacenarlo, el rango válido para el almacenaje de esa fecha? Pues va a ir del año 1, día 1, mes 1, año 1, mes 1, día 1, perdón, hasta el año 1999, diciembre 31. Entonces, tenemos todo ese rango para poder almacenar lo que son las fechas. Su precisión es de un día y todos estos datos que ustedes lo pueden ver en la documentación que los mandé, que es cuestiones de almacenamientos, cuánto ocupa de almacenaje en bytes. Bien, esto básicamente son los dos tipos de datos, diría yo, fundamentales que tenemos que entender. Ya los otros son una derivación de estos tipos de datos. Entonces, la combinación de estos dos tipos de datos es el datetime. El datetime lo que va a almacenar, como ustedes pueden ver en estos campos que tenemos acá, este es un campo de tipo datetime, lo que me va a almacenar pues es lo que corresponde a la fecha y lo que corresponde al tiempo. Entonces, todo esto es un tipo de dato llamado datetime. Bien, básicamente esos tres son los que tienen que conocer: time, date y datetime. De estos se pueden derivar, pues básicamente dependiendo de la necesidad o dependiendo de la capacidad que nosotros o la precisión que nosotros queremos tener en una base de datos, qué tipo de datos le podemos dar. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos small datetime,
datetime, datetime 2 y datetime offset. Entonces, ¿qué es lo que cambia en cada uno de ellos? Pues básicamente la capacidad de almacenaje que nosotros tenemos. En el caso de Small Datetime, nosotros almacenamos la fecha, almacenamos la hora, pero ven que no almacenamos la precisión de nanosegundos. Entonces, si no necesitamos tanto detalle o no vamos a necesitar nanosegundos, entonces podemos recurrir a utilizar un Small Datetime, ¿sí? Tenemos el Datetime, que es el que ustedes observaron con una precisión de 3 nanosegundos. El Datetime 2 lo que cambia es que tiene más precisión en los nanosegundos y por ahí también tenemos un offset. Entonces, básicamente esos serían los tipos de datos que tenemos a disposición que corresponden a las fechas y que corresponden a los tiempos, al manejo de las horas. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque las funciones que vamos a estar utilizando nosotros están enfocados a trabajar con estos tipos de datos. Entonces, vamos a ver ciertas funciones que vamos a aplicar sobre los campos que queremos trabajar, de las más conocidas o de tareas que son normales, es la extracción de ciertas partes de las fechas. Entonces, dentro de esas funciones conocidas, ustedes tienen el day name, que lo que me devuelve es el nombre o un carácter que representa una parte específica de esa fecha. Tenemos el daypar. El daypar es una función que me ayuda a extraer ya sea año, ya sea mes, ya sea día, ya sea segundos, horas, minutos o nanosegundos de un tipo de dato, fecha o un dato equivalente a eso. ¿Por qué digo dato equivalente? Porque puede ser que ustedes se encuentren, que no es buena práctica, datos que están almacenados como fechas, pero ese tipo de datos son varchar. Entonces ahí van a tener que hacer su conversión, pero sí es posible utilizar estas funciones sobre ellos. Tenemos una función de día que lo que hace es que yo le doy una fecha y él me devuelve el día de esa fecha. Tengo la función de mes y tengo la función de año. Entonces, estas serían las funciones más importantes que nosotros nos encontraríamos para el manejo de las fechas. Y ahora, básicamente, les quiero mostrar cómo funciona. Primero les muestro el funcionamiento lógico que tiene esto y luego vamos a utilizarlo, ¿verdad? Cómo se hace en código. Por ejemplo, si yo tuviera esta fecha y yo les pregunto a ustedes cuál es el valor que corresponde al mes, ustedes me van a decir que es 0,6, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí, Lick. Ok. Sí. Entonces, el campo, tal y como está almacenado, ustedes lo pueden ver, corresponde a fechas y tiempo. Entonces, al aplicarle una función, ya sea de mes o ya sea utilizando daypar, yo puedo extraer únicamente este valor y al mostrarlo sería ese valor que me va a mostrar únicamente. En el caso de mes, yo utilizaría una función llamada month, le mandaría los parámetros, que en este caso lo que necesita es un único parámetro, en este caso sería todo este valor o la columna que contenga ese valor, y el resultado de esto, vamos a ponerlo así, el resultado de esto sería 0,6, ¿sí? Bien, esto sería como el funcionamiento. Ahora, ok, si yo corro esto, no va a estar bien, ¿verdad? Ese es el funcionamiento lógico. Ahora, ¿cómo se plantea en una query? Pues básicamente nosotros tenemos que decirle, bueno, en el caso de demostrar los valores, ¿verdad? Escribir la función mount y mandarle el campo que nosotros, o del campo del cual nosotros queremos extraer el mes. En este caso creo que se llama do the date, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esto, voy a tener una columna que me va a mostrar únicamente los meses
que corresponden a cada uno de los valores de esa fila. ¿Lo ven? Sí. Bien, entonces, así como existe estas funciones, diríamos que abreviadas, de año, mes y día, tienen el mismo funcionamiento. Lo único que para año, lo que va a extraer es el año de esa due date, de ese campo. El mes de ese campo y el día, ¿verdad? Y lo va a mostrar en columnas separadas, due date. Si yo ejecuto esto, también voy a mostrar el campo due date únicamente para que miren cómo está funcionando, ¿verdad? Entonces van a haber 4 columnas, una con el año, otra columna con el mes, otra columna con el día y otra columna que me muestra el campo que está almacenado con los distintos valores. Entonces, no sé si puedan observar ahí, este es el valor original, 2011-06-12, y en cada una de estas columnas, pues me extrajo lo que son los respectivos valores, 2011, 6, 22. Bueno, acá por ejemplo, 2011, 7, 04. Ahora, algo que no se mira bien es esto que diga acá no column no column no column ¿verdad? Eso es porque necesitamos agregarle un alias. Yo le voy a colocar los mismos año, mes y día. Ustedes le tienen que colocar los nombres que correspondan a la información que está mostrando, ¿verdad? Entonces ahí ya sale un poco más amigable los nombres de las columnas, año, mes y día. Sí. Bien, estas funciones, pues básicamente son bien sencillas de entender. Year extrae años, month extrae meses y day extrae días. Ahora, hay una función interesante también que es un poco más general, digamos. Esta es daypar. Daypar va a recibir dos cosas. Va a recibir un valor que nosotros le vamos a mandar que se llama daypar, que va a corresponder a lo que nosotros queremos extraer de una fecha y el valor de la fecha como tal. ¿Qué es lo que me va a retornar? Me va a retornar un valor escalar, que es un entero, que representa la parte específica del daypar de esa fecha que yo le estoy mandando. ¿Sí? Bien, pero ¿qué es ese valor de daypar? Bueno, ese valor de daypar básicamente significa la parte que yo quiero extraer. Entonces, si yo quisiera extraer años, entonces lo que yo le voy a mandar es la palabra year, o tenemos una forma abreviada de mandarle 2Y o 4Y. Si queremos que nos extraiga el cuarto, entonces quarter, y puede ser un método abreviado de estos dos. Si queremos que nos extraiga el mes, pues tenemos para que nos extraiga el mes y podemos mandar la palabra month o podemos mandar estas dos iniciales o una inicial. Bien, esta es como para la parte del day. Para la parte del time, también nosotros podemos extraer las horas, los minutos, los segundos, los milisegundos, los microsegundos, los nanosegundos y todo eso que ustedes miran acá. También la parte de los ISO, ¿verdad? Y también tiene, o le mando la palabra completa o le mando la abreviatura. Ahora, vamos a hacer un ejemplo sencillo de esto, de cómo funciona Daypar para extraer un año. Entonces, vuelvo acá. Ya tenemos estas funciones, que básicamente son más directas, pero también tenemos la alternativa para el tema de fechas, utilizar el daypar. ¿Sí? Daypar me recibe dos parámetros. El primer parámetro correspondía al daypar que quiero extraer o lo que quiero extraer. El segundo es el valor de dónde lo voy a extraer. En este caso, si yo le diría yeah, que quiero extraer el año del campo due date. Entonces, con esto lo que va a hacer, y le voy a colocar año dando daypar. Está un poco largo ese nombre, pero
Pero bueno, es para que lo puedan distinguir. Ahora, si yo ejecuto esto, ustedes van a ver que lo que me extrajo es el año, ¿verdad? Que es, en este caso, la misma funcionalidad de year. Bien, también podemos hacerlo de manera abreviada, como lo miraban allá. Si yo le mando 2y, vamos a ver qué es lo que hace. Me devuelve, pues básicamente el año, ¿lo ven? Acá. O puedo mandarle las 4y, no hay ningún problema. Y lo que me va a extraer también es el año. ¿Sí? Ahora, se entiende a lo que se refiere el parámetro daypar. Daypar es lo que yo quiero extraer de esa fecha. Voy a buscar un campo que contenga valores así como de horas para ver si lo podemos extraer. No sé si acá está. Creo que no, todos están en cero. Bien, me voy a buscar otra tabla, solo para que vean el funcionamiento. Creo que hay una de... Acá está, por ejemplo. Start time. Vamos a ver si me funciona sobre este. Voy a hacer una prueba rápida acá para que... Ok, perfecto. Voy a hacer este ejemplo porque daypar funciona para day y para time, ¿verdad? Quiero que vean esta tabla antes de mirar el primer campo. Y nosotros tenemos dos columnas acá. Una que dice start time y otra que dice end time. Si ustedes miran, este start time es de tipo de dato time, ¿verdad? Ven que no me tiene nada de fecha. Simplemente tiene las horas, ¿verdad? Horas, minutos, segundos y nanosegundos. Entonces puedo utilizar daypar para poder sacar únicamente las horas. Entonces, si quiero extraer de un campo de fecha las horas, utilizo daypar, utilizo hour o la abreviación HH y luego el campo donde quiero extraer. Entonces, con esto, si yo lo ejecuto, van a ver que me está extrayendo la hora. Le voy a poner nombre a esto. Hora. Me está extrayendo la hora. ¿Lo ven? Entonces, start time era las 7, tengo las 15 y tengo las 23. Entonces, esa es otra manera en donde nosotros, si yo lo utilizo para extraer, digamos, los minutos, creo que era minutes, sí, minutes. En este caso particular me va a devolver cero, ¿verdad? Porque si ven acá no se encuentran almacenado ningún minuto, que era lo que andaba buscando. Pero no recuerdo si tengo así de manera rápida una tabla que pueda tener horas almacenadas. Ven que la mayoría está en cero. Déjenme ver si hay una. Aquí está. Aquí está. No, las transacciones están así. En Human Resource creo que había una. Department History. Acá hay una. Acá hay una. Creo que es esta de Error Log. No, pues no. Sí, acá, bueno, esta tabla, que es una tabla más que todo de bitácoras voy a hacer otro query aquí, de bitácoras de la base de datos, más que de la funcionalidad como tal. Pero me va a servir para mostrarles esa funcionalidad. Por ejemplo, ven acá que hay un campo que se llama post time. Ese campo, sí, pues
si tiene almacenado, pues, datos que corresponden a fechas y que corresponden al tiempo. Bueno, al menos que no están en cero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera utilizar el daypar para mostrar las horas, los minutos, los segundos, entonces yo utilizo la función daypar. En el primer caso que quiero mostrar horas, le digo que quiero mostrar horas y le digo el campo, ¿verdad? Que en este caso sería posttime. Le coloco un alias. Vamos a colocar horas daypar. Vamos a utilizarla para los minutos posttime. Y en este caso le voy a colocar un alias as minutos. Y vamos a hacer lo mismo para los segundos del mismo campo. Y por último, o de primero, voy a mostrar el campo posttime. Esto de mostrarlo, él siempre va a utilizar, siempre va a operar sobre eso. Lo muestro únicamente para que vean su funcionamiento, de dónde salieron esos datos, ¿verdad? No es necesario mostrarlo a menos que se los pidan, ¿verdad? Ustedes en los campos o las columnas que van a visualizar tienen que ser aquellas columnas que se les solicita, ya sea columnas que se encuentran almacenadas o ya sea columnas sobre las cuales ustedes van a hacer cálculos o utilizar funciones. Entonces, en este caso, ustedes ven que para cada uno de estos registros, lo que está haciendo es sacando las horas, sacando los minutos y sacando los segundos. Entonces, aquí ustedes pueden corroborar el funcionamiento. Por ejemplo, en este caso, vemos que las horas corresponden a las 14 horas con 33 minutos y 0,1 segundo, ¿verdad? También lo podríamos utilizar para los nanosegundos, ¿sí? Eso no hay ningún problema. Entonces, estas serían como las funciones que nosotros utilizaríamos para poder mostrar cierta información o trabajar con esa información para visualizarla, pero no se limita a eso. Nosotros las funciones también las podemos utilizar para hacer filtros, como les mencionaba, también agrupaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, esas serían como las funciones principales para poder extraer cosas. Hay una función también, una función muy utilizada, que es para sacar diferencias de fechas. Por ejemplo, yo le doy dos fechas y él me puede decir cuántos meses hay entre esas dos fechas, o cuántos días hay entre esas dos fechas, o cuántas horas o minutos hay entre esas fechas. Entonces, esta función es muy importante que la conozcan. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Básicamente me saca la diferencia entre dos fechas y tiene tres parámetros. Uno es el daypar, que ya hablamos de eso, o sea, qué es lo que quiero que me devuelva, si es horas, minutos, segundos, meses, años, etcétera, ¿verdad? Y dos parámetros más, un parámetro que va a corresponder a la fecha inicial y otro parámetro que va a corresponder a la fecha final. Es lógico, ¿verdad? Ocupo dos fechas para sacar una diferencia entre fechas. ¿Qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver un entero. Por eso es que ustedes ven que no les da 0,5, ¿verdad? Sino que les devuelve 5. Entonces, lo que les va a devolver es un entero. Cuando miran este campo determinista, es que les quiere decir, o cuando es algo determinístico, es que si le dan el mismo valor n cantidad de veces, o sea, el valor que les va a devolver va a ser el mismo siempre esa n cantidad de veces. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a hacer un par de ejemplos. Voy a continuar de cómo funciona el daydiff. Voy a cerrar acá. Dan un chance. Estamos acá. Voy a hacer otro query. Siempre en esta tabla me la voy a dar por acá para que yo les explique algo. Voy a consultar todos los datos de esta tabla y quiero que miren varias cosas. Quiero que miren esas tres columnas en particular.
Una que se llama order date, otra que se llama due date y otra que se llama ship date. Una es la fecha en que se realizó una orden o cuando ustedes ordenaron algo, ese es el momento. El segundo es la fecha máxima que se tiene para entregar, o sea, el límite, ¿verdad? El due date, el límite que tienen para hacer esa entrega. Y el ship date es cuando realmente le hicieron esa entrega. Entonces, por ejemplo, me gustaría saber cuántos días pasaron desde que se hizo la orden hasta que se entregó el paquete, ¿verdad? Entonces, para eso tendría que restar o tendría que sacar la diferencia de order day, que sería mi fecha inicial, y mi fecha final sería ship day. ¿Y qué es lo que quiero? En este caso, quiero saber los días que hubo entre lo que el cliente ordenó versus cuándo se realizó realmente la entrega. Entonces, para ese ejemplo, voy a utilizar la función dateIf y le voy a decir qué es lo que quiero que me devuelva los días, ¿verdad? ¿Cuál es mi fecha inicial? Pues cuando se hizo la orden, que en este caso el campo se llama order date. ¿Cuál es la fecha final? Pues es la fecha que se hizo la entrega, que en ese caso es el ship date. ¿Sí? Y acá tal vez encontramos algunos valores interesantes. Días de entrega le voy a colocar. Entonces ustedes pueden ver, bueno, listé todos los datos. Solo voy a listar los dos. Bueno, los campos que me interesan para que ustedes puedan ver cómo opera. Vamos a ordenar un poquito esto. Se me hizo un poco de desorden acá. Bien, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, para el primer registro, que fue el 31 de mayo, se entregó el 7 de junio. ¿Cuántos días pasaron para esa entrega? 7 días, ¿verdad? 7 días para esa entrega. Y vamos a ver, vamos a continuar con todos los valores. Bueno, prácticamente todos se entregaron en 7 días. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se puede aplicar esto en un problema así cotidiano? Por ejemplo, si ustedes quieren calcular la fecha o los años que tiene una persona, lo pueden resolver con DATEIF. ¿Cómo lo harían? Pues básicamente tendrían que calcular la diferencia que hay de su fecha de nacimiento hasta la fecha actual que tienen, que todavía no hemos visto esa función, ya voy a proceder a explicarla. También podrían calcular la antigüedad, ya sea en días o ya sea en años, de un empleado, utilizando la fecha que ingresó y la fecha actual que tiene. Entonces, con eso podrían calcular una antigüedad. Bien, una función también importante, voy a aprovechar para explicarla, ya que es muy fácil, es para obtener la fecha y la hora actual. Esa función se le conoce como getDate, ¿sí? Esa no recibe parámetros y lo que les va a devolver es la fecha de hora actual. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, al momento de ejecución, acá me va a mostrar la fecha y hora actual. ¿Qué pasó en ese momento? Si yo vuelvo a ejecutar, esto va a cambiar, ¿sí? Entonces, esta función es muy importante, el getDate. El getDate lo que hace es que me obtiene la fecha que está acá, y la hora actual de cuándo se ejecuta, ¿verdad? Bien, entonces, acá pueden surgir muchas cuestiones interesantes. Voy a agregar el due date. Vamos a ver el due date.
Aquí yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos son los días que yo tengo para poder hacer una entrega? Entonces, ¿cuál sería el razonamiento que hay detrás de eso? Pues básicamente tomaría la fecha de la orden y haría la diferencia con la fecha máxima de entrega. Entonces, con eso sé cuántos días máximos tengo para realizar la entrega. Eso lo voy a hacer a continuación. Voy a utilizar DayDiff. ¿Qué es lo que necesito? Los días, ¿sí? De la fecha de la orden con la fecha máxima de entrega. Y a este le voy a poner días máximos de entrega. Que eso básicamente es cuánto tiempo tengo yo para poder hacer esa entrega, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los casos son 2. De acá yo puedo deducir básicamente que todas las entregas las hemos realizado a tiempo, ¿verdad? Las hemos realizado en un rango menor de la fecha máxima de entrega. O sea, tengo 12 días para poder entregar y todas estas las he realizado en 7 días aproximadamente. Pueden agarrar cualquier registro y van a ver que esto es cierto, ¿ven? Por ejemplo, acá tenemos junio, el 25 de junio y tenemos al 30 de junio, ¿verdad? Bien. Vamos a ver si tenemos algo más. Bueno, esas serían como las funciones más relevantes que nosotros podemos utilizar para el manejo de fechas y horas. Otra de las funciones que está en este catálogo, que también son interesantes, es, por ejemplo, el day name y otra función que tengo para saber si algo que le estoy mandando, alguna expresión, corresponde a una fecha. Es muy interesante tal vez utilizar este campo cuando tenemos alguna fecha almacenada en un varchar y tal vez tenemos datos ahí que no corresponden a un formato de fecha, entonces con este podemos saber cuáles son fechas y cuáles no son fechas. Bien, nos quedamos hasta